Bienvenidos al Museo Arqueológico del municipio de Envigado, May. Este es un sitio que es una puerta, en realidad, al pasado. Es una puerta en donde tú puedes ponerte en contacto con los antecedentes y antepasados que corren por tus venas. Porque así, como nosotros tenemos un papá y una mamá, y ese papá y esa mamá tuvieron papás y mamás, y esos papás y mamás tuvieron papás y mamás, si vamos en esa línea hacia atrás, vamos a encontrar que tenemos unos antecedentes de nuestro ADN, en donde tenemos familiares indígenas, españoles, negros, y el resultado de esa mezcla de esas tres razas. Por eso es muy importante que tú vengas a visitar, o que vengan a visitar el museo, sobre todo en el marco de lo que estamos celebrando 12-13 de octubre, que es el descubrimiento o la invasión que se hace sobre Sudamérica, ahorita pues con el revisionismo histórico de Europa, ¿cierto? Estos museos, estos espacios son realmente una manera de conocernos a nosotros mismos. ¿Cómo comenzó el Museo Arqueológico del municipio de Envigado, May? Comenzó en el año 2006, gracias a que descubrimos una tumba de cancel en la vereda del Escobero. En realidad lo que estaba sucediendo allí es que se estaba construyendo una gran urbanización, en lo que se llamaba anteriormente la finca La Argentina, y se estaba haciendo una urbanización que hoy en día se llama Álamos del Escobero. Durante la construcción de esta urbanización apareció accidentalmente una tumba de cancel. ¿Qué es una tumba de cancel? Una tumba de cancel es un sarcófago de piedra en cuyo interior encontramos unos huesos o un esqueleto bastante bien conservado. Resulta que esa tumba de cancel no estaba sola, sino que alrededor tenía también otra cantidad de tumbas y de elementos y de vestigios de una pequeña comunidad indígena que estuvo asentada en el Escobero. Lo más importante es que al encontrar esta tumba pudimos hacerle unas mediciones y unos estudios a ese esqueleto y encontramos cosas maravillosas. Así que si quieren seguirme, vamos a entrar a conocer de cerca a la mujer de cancel, sí, dije la mujer de cancel, su legado y la importancia que tiene para nosotros en la actualidad. La mujer de cancel. ¿Qué concepto, señores? Como ustedes pueden ver aquí, tenemos una representación a escala 1:1 del hallazgo arqueológico más importante del municipio de Envigado y que constituyó uno de los hitos en la investigación de nuestra prehistoria. Gracias a este hallazgo de este esqueleto en este sarcófago de piedra, que es a lo que se le llama cancel realmente, pudimos iniciar toda una serie de procesos de investigación arqueológica que comenzaron a arrojar diferentes resultados. Y esos resultados están todos aquí. Podemos encontrar que tenemos diferentes hallazgos de ollas cerámicas en el territorio de Envigado que corresponden a diferentes momentos del pasado. Tenemos cerámicas de 5.000 años de antigüedad, de estilo cancana. Tenemos cerámicas de 3.200 años de antigüedad, de estilo ferrería. Y tenemos cerámicas de 1.500 años de antigüedad, de estilo marrón inciso. Estos estilos nos ayudan a diferenciar y a identificar las diferentes etapas evolutivas de los pueblos indígenas que habitaron este hermoso valle de Aburrá. Pero imagínense ustedes, ¿cómo es que nosotros, a partir de estos elementos de barro, comenzamos a conocer toda la historia de una comunidad? El barro, el elemento más humilde con el que tú puedes trabajar, con el que puedes hacer herramientas, resulta ser el más durable y el que más información nos entrega de estos indígenas. Hombre, los indígenas peruanos tenían sus grandes pirámides de piedra. Los indígenas mayas y los indígenas centroamericanos tenían también sus grandes estructuras. Nuestros indígenas no se quedaban atrás, y si no tenían esas grandes estructuras, sí tenían una manifestación muy importante de su técnica y de su arte, como lo eran estas vasijas.
Ustedes van a decir, pero una vasija comparado con una pirámide. Pues sí, porque lograr que una vasija resista bajo la tierra 5.000 años, 3.200 años, 1.500 años es bien difícil. Pues un pedazo de piedra va a soportar toda esa edad sin mayor trastorno. Pero piensen ustedes una vasija de barro que puede ser afectada por la humedad, el calor, la presión, y sin embargo allí está. Y nosotros tomamos estas vasijas de barro y analizamos el grano y nos dice de dónde salió el barro para su utilización. Analizamos estas vasijas de barro y nos dice la temperatura a la cual se fueron cocinando o se hornearon para lograr su durabilidad. Miramos y analizamos la forma de estas vasijas y encontramos restos de su pensamiento y de su cosmogonía. Miramos los adornos en forma de espina de pescado o los adornos de puntillismo y encontramos herramientas que nos hablan de su arte y de su habilidad manual. Vemos también formas en estas vasijas, estas en particular tienen forma de calabaza, y encontramos cómo ellos trataban de reproducir aquellas formas que les parecían bellas y mágicas, porque para un indígena en su imaginario la calabaza era símbolo de la fertilidad. Todas las calabazas que nosotros comemos están llenas de semillas por dentro. Hombre, nosotros no comemos muchas calabazas, claro que sí. El que se come una papaya, se come una calabaza. Sorprendente. El que se come una granadilla, se come una calabaza. El que se come un pepino, se come una calabaza. El que se come una calabaza, se come una calabaza. Todas esas calabazas tienen por dentro una gran cantidad de semillas. Para ellos, para los indígenas, esto era una señal muy grande de fertilidad. Entonces, hacer ollitas con forma de calabaza era una forma de ellos de celebrar esa fertilidad. Tenemos también ollas que tienen unas imágenes geométricas, y eso también tiene su explicación, porque es un intento de reproducir aquellas formas no naturales que ellos veían en su entorno o que encontraban en la naturaleza, pero que para ellos era bastante venerable o bastante interesante. Entonces fíjense cómo estas ollitas nos van entregando una gran cantidad de información. Son como libros de barro que nos cuentan qué comían, cómo lo cocinaban, en dónde lo cocinaban. El tamaño de la olla nos dice si eran muchos indígenas o si eran pocos indígenas alrededor de esa alimentación. Tú raspas el fondo de la olla y puedes encontrar restos de los alimentos que allí se cocinaron. Y si volteas la olla y le ves el culito, encuentras marcas del fuego y marcas del carbón, y nos dice más o menos con qué intensidad la utilizaban, a qué temperatura cocinaban los alimentos, cuál era la intensidad de uso. Muy hermosas las ollas que nos hablan de las manos que las fabricaron 3.000 años después. Pero asómbrense, porque ese no es nuestra fecha más antigua, 5.000 años en vasijas. Resulta que en un lugar bastante hermoso del municipio de Envigado, que se llama La Morena, que es una de nuestras reservas naturales, también hicimos diferentes tipos de excavaciones en busca de restos y vestigios de estos indígenas, en busca de nuestro pasado. ¿Y saben qué encontramos? Encontramos allí mismo diferentes lugares donde los indígenas se establecieron, y encontramos sus basureros, y encontramos sus cementerios, y dentro de sus basureros y sus cementerios encontramos sus principales herramientas que eran fabricadas con piedra, y aquí tenemos una exposición de esos primeros elementos de roca que ellos utilizaban. Esta exposición de elementos líticos, que esa es la palabra académica, nos trae y nos lleva hacia el pasado. En La Morena encontramos elementos que pudimos fechar hasta con 10.000 años de antigüedad antes del presente. Eso quiere decir que si nuestra medición de tiempo occidental se basa en el nacimiento de Cristo y han pasado 2020 años desde ese suceso,
Quiere decir que estas herramientas son 8.000 años más antiguas que el nacimiento de Cristo. Y que aún así, en las superficies de estas herramientas, encontramos pequeños fitolitos, que son los fósiles de las plantas, que nos empezaron a hablar de qué tipo de plantas utilizaban ellos en estas herramientas. Y sometiendo las muestras de carbón y de esos fitolitos a las pruebas del carbono 14, pudimos hallar las fechas extremas del uso de la piedra, porque como tal la piedra tiene pues miles de años en su génesis como roca, pero nosotros estamos hablando de 10.000 años de uso, de fabricación por el hombre para hacer como una herramienta. Lo más bello de todo esto, queridos visitantes del museo, es que pudimos identificar dos de las plantas que allí estaban adheridas a estas herramientas de piedra. Y son dos plantas que son míticas, que hacen parte de nuestra cultura y que hoy en día todavía hoy las consumimos. Aquí el amigo Mauricio, que está sosteniendo la cámara, seguramente tiene un par de arepas de maíz en su panza. Yo, que terminé de almorzar hace como 20 minutos, tengo unos sabrosos frijoles que me acabo de almorzar. Les parecerá muy coloquial, pero maíz y frijol, que fueron nuestros alimentos de hoy o de ayer, son los mismos alimentos de los cuales hemos encontrado vestigios y rastros en estas piedras. Y eso hace que el municipio de Envigado sea uno de esos primeros lugares catalogados en donde hallamos por primera vez el uso de maíz y frijol de una manera agrícola, con una cultura agrícola. O sea que era cuando nos encontramos y logramos establecer estos hallazgos, el municipio, uno de los 5 puntos más antiguos en donde se halló maíz y frijol de toda Sudamérica. Y eso, señoras y señores, es abrir una puerta de este tamaño a nuestra imaginación. Porque si no es para eso, ¿para qué visitamos un museo? ¿Para ver una colección de objetos detrás de un cristal? ¿O para entender cómo esa colección de objetos nos representa, nos habla desde el pasado y nos reta a mejorar nuestras relaciones con el mundo desde el presente para forjar un futuro mejor? Estos son manuales que los indígenas nos entregan del uso de la tierra, del cuidado de la naturaleza, de su relación cosmogónica con la energía natural. Y es así como cuando tú entras a un museo de estos, en especial pues un museo arqueológico, estás recibiendo una gran cantidad de información que va más allá de la simple anécdota de ver una olla con X años de antigüedad. Es por eso tan importante que les hacemos esta invitación para que vengan y visiten el museo y conozcan la tumba de Cancel, conozcan las herramientas líticas o de piedra, que conozcan toda la información que tenemos en los infogramas, incluida la información sobre una de las tumbas más bellas encontradas en el municipio, que es una tumba de pozo con cámara lateral que encontramos en el Alto de las Flores ya hace 3 años, y que también significó toda una gran experiencia de conocimiento para la arqueología del municipio. Todos los elementos que ustedes ven acá son elementos que están pensados pedagógicamente. Quiere decir que la persona que venga y visite y entre al municipio pueda entrar y visitar el museo y aprender y llevarse 1000 preguntas en su cabeza sobre su pasado indígena, sobre su pasado arqueológico y sobre la forma como estos elementos nos hablan desde el pasado. Es muy bello poder contemplar una olla de estas y darse uno cuenta de algo muy especial. Y es que cuando tú miras una olla o miras una herramienta, estás viendo la imaginación de un indígena de hace 5.000 años y hace 10.000 años. Para que esta hacha de piedra pudiera ser tallada, primero el indígena tuvo que habérsela imaginado. Y al tomar el material, tuvo que haber empleado toda la experiencia que sobre tallado de piedra
estaba siendo entregada en su comunidad generación tras generación. Y eso, alimentarlo en su imaginación, concebir un hacha de piedra y tallar el hacha de piedra hasta conseguirla. Es así que cuando vemos una olla, vemos una piedra, vemos esa imaginación. Y es como si pudiéramos entrar por un segundo a lo que ese indígena pensó, soñó y creó con sus propias manos. Díganme pues si esa no es razón suficiente para venir y visitar este museo arqueológico que es de ustedes, de sus hijos y de sus familiares y del futuro.